Hay casos judiciales que son mucho más que eso. No buscan solo justicia para una persona, sino que ponen a prueba la memoria colectiva de toda una nación. Hoy vamos a analizar uno de esos fallos históricos que desafió de lleno el derecho de un país a olvidar su pasado. Este es el caso de Almonacid Arellano contra Chile. Detrás de toda la terminología legal, de los complejos argumentos, está la búsqueda de una familia. Estas palabras son de Elvira Gómez Olivares, la esposa de Luis Almonacid, y creo que resumen a la perfección el motor de esta lucha de décadas, la esperanza de que hacer justicia impida que la historia se repita. Para entender bien el caso, lo primero es viajar en el tiempo. Vámonos al Chile de 1973 y vamos a conocer al hombre que está en el centro de toda esta historia. A ver, hay que entender algo que es clave sobre Luis Almonacid Arellano. Él no era un soldado, era un pilar en su comunidad. Era profesor, sí, pero también un miembro activo del Partido Comunista y un respetado líder sindical. Su influencia era social, era civil, y eso, justamente eso, fue lo que lo convirtió en un objetivo del nuevo régimen. Los hechos se desarrollaron a una velocidad de vértigo. El 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado. Apenas 5 días después, el 16, Almonacid es detenido en su propia casa. Al salir, le dispararon, delante de su familia. Murió al día siguiente en el hospital. Una ejecución extrajudicial que fue, sin que nadie lo supiera entonces, el comienzo de una batalla legal sin precedentes. Después del crimen, la familia se encontró con un muro legal que parecía imposible de derribar, una ley de autoamnistía que había sido promulgada por el propio régimen. Aquí está la pieza clave de todo el caso, el Decreto Ley número 2191. Se dictó en 1978 y básicamente lo que hacía era conceder una amnistía general por los delitos cometidos durante los 5 primeros años del régimen, los más brutales. La justificación oficial, la que se le dio a la gente, era que buscaba promover la paz, la reunificación del país. Se vendió como un gesto para pasar página y mirar hacia adelante. Pero claro, en la práctica el efecto fue otro muy distinto. La ley se convirtió en un escudo de impunidad, protegía a los responsables de las peores violaciones de derechos humanos y cerraba la puerta, de golpe, a cualquier tipo de investigación. A pesar de tener este obstáculo gigantesco enfrente, la familia Almonacid no se rindió. Su lucha los llevó por un laberinto judicial larguísimo dentro del propio sistema chileno. El camino fue un auténtico calvario. Con la vuelta a la democracia en el 92, consiguen reabrir el caso. Una pequeña victoria. Pero 4 años más tarde, la Corte Suprema lo envía a la justicia militar. Y ahí el destino estaba casi escrito. En el 97, un tribunal militar lo cierra aplicando la amnistía. Y un año después, en el 98, la Corte Marcial lo confirma. Se habían agotado todas las vías en Chile. La lógica de los tribunales militares fue demoledora. En su fallo decían que la amnistía no es que perdonara la pena, es que borraba el delito en sí. Por lo tanto, seguir investigando era, y estas son sus palabras, absolutamente inútil. Para la familia Almonacid, la justicia en su país había llegado a un punto muerto. Con todas las puertas cerradas en Chile, el caso dio un salto enorme. Pasó al escenario internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es aquí donde la historia da un giro de guión. El mismo año que se cerraba la última puerta en Chile, la familia llevaba su caso al sistema interamericano. La batalla ya no era solo por un asesinato, era por el propio significado de la palabra justicia. Vale, aquí llegamos al meollo del asunto, al debate legal puro y duro. El argumento de Chile parecía simple. Miren, el asesinato fue en el 73. Nosotros aceptamos la jurisdicción de la Corte para hechos que ocurrieron después de marzo del 90. Así que este caso, lo sentimos, está fuera de su alcance. Pero ojo, la Comisión Interamericana presentó un contraargumento brillante. Dijo, un momento, el problema no es solo el asesinato de 1973. El problema es la denegación de justicia que está ocurriendo ahora, después de 1990, cada vez que un tribunal chileno aplica esa ley de amnistía. Y aquí es donde la Corte Interamericana hizo algo que nadie esperaba. Decidió que su análisis no se iba a centrar en la ejecución de 1973. No. El foco lo pusieron en lo que Chile hizo, o mejor dicho, en lo que no hizo, después de 1990. Al seguir aplicando esa ley de amnistía, el Estado estaba violando activamente la obligación que había aceptado al firmar la Convención Americana, la obligación de investigar y de hacer justicia. Y con esta lógica nació un concepto legal potentísimo, la violación autónoma. ¿Y qué significa esto? Pues que negar la justicia no es una simple consecuencia del crimen original. No, es una nueva violación en sí misma. Es una herida que sigue abierta, que sigue sangrando cada día que pasa sin verdad y sin reparación.
La decisión en el caso Almonacid Arellano, por supuesto, trajo algo de justicia a una familia, pero su alcance fue mucho, mucho mayor. Sentó un precedente con implicaciones globales. El impacto de este fallo fue de verdad sísmico, y se puede resumir en 4 puntos clave. Primero, las amnistías no sirven de escudo para crímenes de lesa humanidad. Segundo, el derecho internacional está por encima de las leyes nacionales que buscan impunidad. Tercero, la falta de investigación es una violación que continúa en el tiempo, lo que abre la puerta a la justicia internacional incluso décadas después del crimen original. Y cuarto, y quizá lo más importante, se consolidan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como algo absolutamente fundamental. Dicho en una sola frase, el mensaje de la Corte fue rotundo, clarísimo. Ningún Estado puede aprobar una ley para olvidar sus crímenes más atroces. La impunidad no se puede legislar. Al final, el caso Almonacid Arellano nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que va mucho más allá de los tribunales. Ya no es solo un choque entre leyes, sino entre la memoria y el olvido. Y nos obliga a pensar, ¿cuándo termina realmente el pasado de una nación? ¿Se puede construir un futuro sólido sobre cimientos de silencio? Ahí queda eso.